En otras familias, dice acá, en otras familias el padre se atiene a un tipo de autoridad y la madre a otro, poniendo a los niños en trance de ser ante todo diplomáticos y aprender a hacer equilibrios entre el papá y la mamá. Recordemos que ahí para colmo de males esta expresión fea, pero eh, cuando un niño le pide permiso a la mamá le dice hable con su papá. El papá le dice hable con su mamá porque no son capaces de tomar una determinación antes de y decir sí o no. Hablamos con su papá o hablamos con su papá y no puede salir por esto, por esto y por esto. Y ahí es donde se van generando bastantes conceptos o se transgiversa el concepto de autoridad, que a veces los papás lo que quieren es proteger a los hijos, pero los hijos no nos damos cuenta de eso y entonces atacamos a ese sentir de los papás. En ese orden dice, por último, ocurre también que los padres simplemente se despreocupan de los hijos y cuidan únicamente su propia tranquilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay papás que para evitar pelear o ponerse en una posición que no sabría cómo manejarse, queda más fácil ignorar las cosas. Y entonces son algunos papás que pueden decir, es que a él no se le puede hablar. ¿Cómo que no se le puede hablar, papá? Tenemos que revisar esta forma con la que estamos educando y poder como recuperar el concepto de autoridad. Y autoridad tiene que ver con el respeto. Para mí es desde ahí fundamental. Luego nos dice acá en una pregunta que es clave el autor, y nos dice en qué debe consistir una real autoridad paterna en la familia. Acá vamos a mirarla desde cualquier país, no solamente la soviética, porque él habla desde ese país que era donde formaba, pero ubiquémonos en país Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, los países que nos están siguiendo. En ese discurso, ¿qué considera que consistiría de verdad una autoridad de acuerdo a cada uno de nuestros países? Dime, padre. Yo creo, doctora, que eso depende también de la cultura de cada país. Total. Nosotros aquí desafortunadamente, como veníamos mal trabajando en el abuso de la autoridad con nuestros hijos, con esos niños que eran demasiado castigados de una manera demasiado severa. Pero entonces ahí aplicó el gobierno decretos que el niño no se le puede ahora tocar porque ya es también otro extremo. Por ese motivo los jóvenes de hoy día abusan de que supuestamente están amparados por la ley y ya alegan, se anteponen a ciertas cosas, autoridad en la casa. Yo ya estoy mayorcito, usted no me puede tocar, papá, si me toca voy y lo demando a la policía. Entonces, doctora, hay extremos de autoridad. Pero claro, padre, pero ahí es donde estoy haciendo una reflexión frente al concepto de qué concepto, ahí sí valga la redundancia, usted tiene de autoridad. Porque si el Estado tiene más autoridad sobre cada una de nuestras familias, entonces pues que se hagan cargo de los hijos. Y a veces con todo el respeto cuando una mamá me dice, es que bienestar me los va a quitar. Ah, qué bueno, pues que se los forme ellos entonces, porque con todo el respeto lo que yo considero es, salen unas leyes y a veces malinterpretamos esas leyes o normas. ¿Quién es la autoridad principal? El hogar, que a veces somos de extremo a extremo. Nosotros conocemos algunas familias, por eso igual respeto las posiciones, pero hay familias donde no, con lo que estamos diciendo, no fueron capacitadas para respetar al niño. Cuando ustedes escuchan que un padrastro golpeó a un niño al punto de llevarlo de urgencias y fallecer del golpe que le dio, entonces a veces es fácil sancionar o castigar, porque es ponerlo en la cárcel, pero yo a veces, con todo el respeto a los que me están escuchando, yo digo, pues a la final lo que hacemos es beneficiarlos, no tienen que preocuparse de arriendo, no tienen que preocuparse de comida, no tienen que preocuparse de un montón de cosas, porque el Estado además asume esa responsabilidad. Yo siento que cuando hablaba Macarenco en sus inicios
que debemos apostarle a esa formación de los niños es que debemos mirar qué clase de sociedad es la que queremos. Y con todo el respeto que merecen las instituciones, es porque como no hay una autoridad en la casa, y como decíamos, los papás, las mamás y demás son las que quieren como repartirse o pelearse en esa persona. Entonces ahí es donde se hace importante que pensemos cómo podemos formar. Si bienestar familiar, la misma palabra lo dice, Instituto de Bienestar Familiar, es como beneficio a las familias, pues debería preocuparse un poquito por la formación de esos papás. Porque no quiero de pronto que me malinterpreten, pero es que con los papás que yo hablo, cuando hay terapia, ellos me dicen, yo no pego porque quiera, es porque no sé cómo, entonces es más fácil gritar o es más fácil pegar. Si nosotros hiciéramos una investigación en todos los países que me están escuchando y empecemos a hablar sobre, preguntémosle a los abuelos, ¿cómo fueron formados ellos? Y prácticamente estamos siguiendo los mismos parámetros. Y entonces yo... Así es, mi querida doctora. Seguimos en este su programa de reflexiones del ser en el hacer. El abuso de autoridad, si no nosotros no lo estudiamos, si caemos en esos errores, pues estamos obrando mal. Pero entonces la doctora tiene toda la razón, estamos estudiando el libro que usted nos está presentando y es muy importante, doctora, lo que usted propone, escuela de padres. Aprender primero a ser padres para así aplicar la autoridad correcta, ¿cierto, doctora Jacqueline? Claro, porque mire, por ejemplo, acá en este que acabo de subrayar, nos dice el autor, si cumple su misión en forma honesta, racional, si se proponen objetivos importantes y valiosos, si analizan sus propios actos, poseerán una autoridad real, evitándose la necesidad de buscar fundamentos y de recurrir a recetas o artificios de cualquier otra especie. Entonces, lo que nos está diciendo el autor es que tanto conocimiento de ser papás nosotros tenemos, cómo es que ejercemos esa, y ahí sí no se puede dejar de decir la autoridad. Usted, cuando dice de recetas, es que el uno le dice, yo de usted castigaría, yo de usted le quito el televisor o todo lo que tenga para distraerse. No, es un lenguaje, pero un lenguaje con autoridad. Y entonces, ¿cómo es un lenguaje con autoridad? Pues cuando entendamos cuándo es que se debe decir sí y cuándo es que se debe decir no. Y eso es un poquito complejo, porque a la final no se nos ha enseñado a ser humanos. Hemos aprendido a ser humanos en el trasegar de la vida. Para lo único que nos hemos preparado es para ser profesionales de una profesión para poder devengar dinero, pero no nos hemos preparado cómo hacemos para aprender a respetar al otro, cómo hacemos para ser mejor país, cómo hacemos para una sociedad cívica, y cívica es que comprenda cómo deben ser las normas, que las normas están para respetarse, no para infringirlas. Y eso es de pronto la diferencia que tenemos de Latinoamérica a otros países, porque en otros países la norma se cumple. Aquí, como sabemos, pues se hace otra o se monta otra norma de la que ya hay para poder ser más drástica y no para cumplirla como tal. Doctora, en cuanto a esas cosas, sabemos que en Colombia uno de los países que mejor leyes tiene es nuestro país Colombia. Y uno de los países que más infringe en este tema es Colombia. Las leyes aquí es para los que no entiendo cómo decirlo. Las leyes aquí no se cumplen. Si las leyes de nuestro país se cumplieran tal como son y tal como están en la Constitución, sería el mejor país organizado del mundo. Las leyes aquí no se cumplen, las leyes aquí se compran. No sé, doctora, si estoy equivocado. No, aquí sí, si usted tiene un conocido, tiene dinero, pues la ley no, la norma no se ve como tan como tan drástica. Por ejemplo, un solo ejemplo así, se conoce a alguien de estratos bajos que tenga un arma, no importa de qué, si blanca o como la llaman, y de una vez le dan cárcel exageradamente como si fuera para que no darle la posibilidad de salir.
pero si es conocido y demás, entonces ahí sí queda todo en silencio y miran cómo eh, pues pasan desapercibida de la norma. Y ahí es donde siento que la autoridad es eso, cómo yo cumplo independiente de que el otro me esté viendo. Entonces, pues gracias a la Constitución la valoro porque con ella, como decíamos, con mi pareja hace poco, están cumpliendo 30 años en Colombia en la Constitución Nacional. Y dentro de esos 30 años, si no lo hubiéramos tenido, pues estaríamos peor. Pero ya con base en eso, como dice el padre, a pesar de que hay cosas a favor, pues sabemos que también demora muchísimo para salir, para ejercerse, mientras que eso desanima a la gente también. Entonces, hay situaciones en las cuales si se cumpliera de la mejor manera, pero ahí sí como alguien decía, o les compartía el de Zootopia, espero lo hayan visto, porque es una película de verdad que me gusta mucho, cuando hace mención sobre qué clase de país es el que queremos, qué clase de sociedad es la que queremos tener. Y ahí vuelve a jugar el concepto de autoridad y de norma. Y la autoridad no es para incumplirla, sino para cumplirla. Dime, padre. Quería decir, doctora, que uno de los países más injustos en aplicar las leyes es nuestro país, Colombia. Qué tristeza cuando una madre pobre, humildemente, que no tiene trabajo, que no le dan trabajo porque está enferma, porque por la edad, acude de pronto a pedir y no se le da, no se le ayuda. El gobierno tiene cómo ayudar a esas personas, pero no a todas las ayuda. Entonces ella va y toma a la mala. Se quita una libra de arroz en un supermercado y la llevan presa y la detienen, pero no detienen al corrupto que se ha robado tanto dinero de nuestro peculio nacional. Son injusticias que hay, que cometemos. Extremos. Extremos. Entonces, caramba, si vuelvo y repito, si Colombia se aplican las leyes, la autoridad de verdad como tiene que ser, seríamos el país mejor del mundo, porque tenemos unas leyes, una autoridad mal enfocada. Claro, de pronto ahorita con los cambios que se están dando pueda que haya un cambio. Soy apolítica porque me ubico más con el pensamiento socrático de que si nosotros pensáramos como seres humanos desde esa reflexión y creatividad, pues estaríamos como otros países desarrollados. Pero por eso nos siguen llamando subdesarrollados. Entonces voy terminando con este capítulo que está con esta parte para decir, vea, a cierta altura de su crecimiento, los niños empiezan a interesarse por el trabajo de los padres y su situación. Conviene que conozcan cuanto antes sus medios de vida, sus intereses y ambiente en el cual actúan. La ocupación de los padres debe revestir ante el hijo el carácter de una cuestión seria y responsable. Sus méritos adquirirán una categoría social, un valor auténtico, no una simple apariencia. Y es muy importante que los niños los vean en función de las conquistas y logros generados y no como hechos aislados y personales. De pronto este párrafo es un poquito complejo, pero acá lo que nos está diciendo es que cómo se aprende o cómo se enseña a ser correcto, pues usted siendo correcto y dándole valor a lo que hace. Además, finalizo con ese pedacito que decíamos, hay que combatir la vanidad en el niño en función de un sano orgullo, ahí sí depende del país donde nos ubiquemos, que no se limite exclusivamente al estrecho círculo doméstico, sino que se extienda a todos los prohombres de nuestra parte. Es qué clase de hombre quiere usted o de mujer quiere usted para la sociedad. Bueno, con las diversidades sexuales, pues ya no se podría decir hombres y mujeres porque ya entrarían otras diversidades ahí a jugar. De modo que asocien la imagen de sus padres a ese conjunto de nuestras personalidades. Dejamos entonces esa reflexión ahí en del capítulo. Uy, pero está bien rodeado de esas bellas damas atrás, mi querido padre, vea eso. Me hace acordar de las fotos de mi madre cuando me pongo a ver fotos.
porque ahí sí hago una invitación a todos nuestros oyentes, vayan al pasado, revisen esas familias, esas fotos, esas imágenes.